Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. A propósito de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, el acuerdo negociado en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, estoy con uno de los invitados internacionales que no solamente viene a presenciar la firma, sino que ha sido un protagonista, un facilitador en estos años de la negociación. Se trata del expresidente de Uruguay y hoy senador Pepe Mujica. Bienvenido. Encantado de estar acá y saludarlo. Usted se ha reunido con las FARC varias veces en estos 4 años. En La Habana fundamentalmente. Sí. ¿Cómo ha visto la evolución de la guerrilla en su forma de pensar, de entender el país? Yo vi construir una esperanza de paz a lo largo del tiempo, con mucha duda, con mucha incertidumbre, ¿por qué no? Con alguna gota de angustia existencial. Porque todo esto tiene una historia. Las frustraciones históricas de ayer, por ejemplo, M-19, están ahí. Había que remontarlas y resolverlas. Por eso este proceso es muy lento. Y yo veo que hoy mucha gente no tiene en cuenta lo que es la historia de Colombia. Por ejemplo, me dicen, esto que lleva 50 años, ¿quién dijo que lleva 50 años? La mecha de arranque de esto tiene 62 y pico de años y empieza con el asesinato de Gaitán, cuando Colombia perdió la más mínima tolerancia para sus disensiones políticas entre liberales. Y por salvar la vida muchos tuvieron que ir al monte. Y pasados los años en el mundo de la Guerra Fría va a empezar la FARC. Presidente, a propósito de estar siempre recordando la historia y por qué empezó y lo que no se solucionó hace 50, 60 años, hay tantas víctimas que dicen, pero a mí qué el asesinato de Gaitán, pero a mí qué tiene que ver eso con que a mí me hayan matado a mi hijo hoy en día o con que me hayan secuestrado o con que me hayan extorsionado. ¿Por qué tenemos que estar pegados al pasado? Tiene razón. Respecto a eso, ¿usted qué opina? Tienen razón en sus sentires, pero los pueblos heredan su historia y no pueden escapar a ella. Como estamos en determinado lugar de la tierra, y nos guste o no nos guste, tenemos relaciones con nuestros vecinos porque los países no se mudan y están sujetos a una visión. También no podemos escapar de nuestra historia. Para escapar de nuestra historia tenemos que aprender esta lección de oro, cargar con los dolores que nos corresponde y trabajar hacia adelante, sin querer andar cobrando los dolores que no los vamos a superar si no tenemos el coraje de meternos en la vida hacia adelante. Usted fue un insurgente, ¿verdad? Sí. Estuvo en la cárcel confinado 13 años. 13 años. La gente ahorita lo quiere, lo admira, lo sigue y no sé si alguno de estos líderes guerrilleros con los que usted habló quiere ser un Pepe Mujica. ¿Usted cree que para que nosotros tengamos un Pepe Mujica acá es necesario que estén confinados, que vivan eso que a usted lo volvió sabio, que fue ese encuentro con usted mismo 13 años? Mira, Colombia tiene cosas mucho más importantes que yo. Tiene un pueblo, a pesar de todo, maravilloso. Y tienen una naturaleza que es un desafío. El problema es que pueda superar esa cultura de violencia que va más allá de la guerrilla. Es como una enfermedad de que los problemas se arreglan a los tiros. Yo recuerdo un viejo ciclista uruguayo que vino a correr la Vuelta de Colombia cuando se inició la Vuelta de... Se llamaba, le decíamos el musculoso Villanueva, le decíamos... Era una laucha y le decíamos musculoso por eso, era un buen ciclista. Cuando volvió le preguntamos, ¿y cómo te fue? Dice, dejá, es de terror, pasás por los pueblos y la gente anda a los tiros, no sabés si te tira tú o es una manera de festejar. Quedó, recuerdo, impactado. Bueno, Colombia tiene que superar esa cultura.
Se puede discrepar, pero no hay necesidad de andar los tiros. Esa es la cuestión. Sí, pero a lo que voy, presidente, es a que los movimientos de izquierda que lograron llegar a gobernar los países en América Latina, de alguna manera es lo que también le ha permitido a las FARC ver que había otra forma distinta de llegar al poder, distinta a las armas. Cuando usted va y les habla en todas estas veces que se ha reunido con ellos en La Habana, ¿qué les dice respecto a ese rechazo que ellos tienen a pagar cárcel, a pedir perdón, a reparar a sus víctimas? ¿Qué les dice para que ellos entiendan que es algo que el país reclama? Lo entienden. Un estado de guerra permanente no puede ser un proyecto de país para ninguna sociedad. En cualquier academia militar le definen la guerra como la lucha por una paz mejor. Pero la guerra no puede ser una finalidad. ¿Cuál es la situación de Colombia? Ni el Estado puede liquidar a la guerrilla, porque no la puede sacar del monte, y por más vuelta que le dé. Ni la guerrilla llega a cambiar el Estado con lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que queda por delante? ¿Seguir crónicamente con la guerra como una enfermedad o hay que encontrar una salida? Aquí tiene que intervenir la política. Lo que no pueden solucionar las armas tiene que solucionarlo la política. Y creo que en ese paso esto es progresista, es positivo. Pero hay mucho miedo. Hay mucho miedo entre los que cultivan el sí y entre los que cultivan el no. Y ese sí y ese no son de Colombia y tendrá que convivir y todos van a tener la responsabilidad. Y acá hay que enfrentar la radicalización esquemática y entender que es la misma familia. Y a pesar de pensar distintos, tienen que respetarse. Pero a lo que voy, presidente Mujica, es a que cuando usted habla con la gente que está luchando la vida en el día a día, que tiene necesidades, que nunca se le ha ocurrido, le ha pasado por la cabeza coger un arma para conseguir esas necesidades básicas, dice, bueno, pero ¿por qué a ellos les van a dar un salario? ¿Por qué a ellos no van a pagar cárcel? ¿Por qué tenemos que Porque les sale muchísimo eso? más barato. Eso es lo que quiero porque saber. les sale infinitamente mucho más barato que continuar la guerra. Porque la causa tal vez porque existan 22 millones de trabajadores en Colombia, de la cual probablemente no se jubile más que 1 millón. Es el atraso social que le ha impuesto el costo de la guerra. Probablemente el costo de esta guerra a lo largo de los años acumulados supera largamente varias veces el esfuerzo del Plan Marshall por la recuperación en Europa. Solamente un país de la riqueza de Colombia pudo soportar el costo del cáncer que significa mantener una gigantesca maquinaria militar permanentemente en jaque por solucionar este conflicto sin poderlo solucionar. Eso tiene un costo, destroza la economía de cualquier sociedad. Entonces, solamente un país con la riqueza de Colombia pudo resistir eso, solamente. Pero ha pagado el costo social. Por algo Colombia, siendo tan rico, está entre los 5 países más injustos que hay en el mundo. Y es la consecuencia. Entonces, ese ciudadano que ve eso tiene que medir que en realidad le sale mucho más barato que continuar con la guerra. Y que el que paga es él, en un sentido y en el otro. Porque los estados no generan recursos. Los que generan recursos son los pueblos. En un sentido, en el otro, toda la maquinaria militar la estuvo manteniendo el pueblo colombiano. Entonces, es hora de racionalizar eso. Hay una necesidad de que las FARC pidan perdón. Lo han venido haciendo. Para muchos ha sido demasiado tímido, no ha sido suficiente. Sobre el perdón, usted que estuvo del lado de las armas, ¿qué dice? A los que han sentido dolor siempre le va a ser poco, porque eso no tiene reparación y no se repara con palabras.
¿Sabe cómo se podrá reparar? Tímidamente a favor de las generaciones que vienen. Las generaciones que pasaron van a pagar el costo, de un lado y del otro. Y hay que tener el coraje de decir eso. Yo estuve años en cárcel porque me faltó velocidad para escapar, pero nadie me va a reparar por los años que estuve preso. Ahí perdí probablemente los años más fuertes de mi juventud. Bueno, es el precio que tuve que pagar. Y como yo, muchos otros. También la gente de la FARC vivió en el monte, con todo lo que significa. Pero que las nuevas generaciones aprendan de los errores del pasado y que tengan el coraje de cometer sus errores, pero no los nuestros, los del pasado. Por eso yo tengo prudente esperanza, pero ojo, nada de euforia, sí compromiso. Con la firma es una gestualidad. Ahora la paz hay que construirla y va a llevar años, y va a tener contradicciones y marcha atrás y dificultades. Pero ahora hay que trabajar como el buen agricultor. Quiero preguntarle cómo, pero antes de eso, cerrar el tema que le planteaba del perdón. Usted dice, me tuvieron 13 años confinado, perdí los mejores años de mi juventud. ¿Usted perdonó por eso? ¿Usted pidió perdón por lo que hizo? Yo creo que lo hice, pero me puse a trabajar por mi pueblo, que era la mejor manera de perdón, porque la historia no la puedo revivir. El que perdió la vida y no se la puedo devolver. Pero puedo lograr que la generación que venga tal vez tenga un poquito mejores condiciones, mejor enseñanza, y es la manera, se paga hacia adelante, hacia atrás ya no se puede pagar. ¿Qué tenemos que hacer para que la firma nos pueda llevar a la paz? ¿Y qué no tenemos que hacer? Hay que cuidarse del odio. El odio es como el amor, ciego. Pero el amor es creador y el odio es destructor. Nos termina envenenando. Hay que mirar para atrás para no cometer los mismos errores, pero hay que apuntar hacia adelante, tener los ojos hacia adelante donde nos lo puso la naturaleza, meterse en las causas sociales, tratar de ayudar a resolver los problemas que tiene Colombia, llevar al Estado a toda Colombia y no a una parte, acordarse de los más empobrecidos, contribuir a arreglar el problema de la tierra, contribuir a que haya menos disparidad cultural y oportunidad de enseñanza. En fin, yo estuve leyendo, en realidad es un hermoso programa de buenas intenciones. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz. Pero el asunto es lograrlo, no escribirlo. Y eso es una causa para comprometerse toda Colombia. Es una causa hermosa. Creo que el acuerdo como tal hay que achicarlo en su manera de redacción y dejarlo más programática y tenerlo como una carta fundacional de una etapa de la historia de Colombia, de cosas a hacer y a cumplir. Y comprometerse con eso. Y vaya que vale la pena. El cómo es lo que divide al país, porque todo el mundo quiere la paz, porque todo el mundo quiere más equidad, más justicia social. Pero cuando tenemos unos ejemplos tan cercanos y específicamente Venezuela con la situación en la que está, eso aterroriza a los que creen que este cómo, el que está planteado en el acuerdo, es una venezolanización de Colombia. Usted, que ha ensayado las vías socialistas, ¿ve algún peligro? En los últimos años la palabra socialismo sirve para un barrido y para un fregado, como la palabra populismo. El socialismo no existe en ningún lugar de la tierra. Es, por el momento, una gigantesca programa e intención de carácter histórico. Pero en el mundo en que vivo existe lo mío y lo tuyo,
la propiedad y etcétera, etcétera. Decirle a los intentos de construcción que eso es construcción socialista, para mí, en mi humilde opinión, es un exceso de lenguaje. Segundo. O sea, Venezuela no es socialismo. No. No, es socialismo, ya. No existe el socialismo en ninguna parte de la tierra. ¿Qué es? El socialismo tal vez estaba más cerca de las tribus primitivas en las que vivió, porque lo mío y lo tuyo no nos separaba. Porque el cazador que cazaba un venado sabía que el venado no era de él, era de la tribu. Superar esa cultura, no sé si lo podrá hacer el hombre. Es una hermosa quimera que está planteada hacia adelante. Pero volvamos Entonces, a Venezuela. ¿Qué es? Bueno, yo creo que Venezuela está en una situación doblemente difícil, porque la crisis económica que provoca el precio del petróleo ha generado también una contradicción política sin salida. Y Venezuela está trancada y está pagando un precio. Pero Colombia tiene otra historia. Colombia tendría que hacerse una pregunta: ¿cómo fue posible hacer lo que ha hecho Colombia, que tiene un PBI bastante similar al de la Argentina, pero tuvo que bancarse 50 años de guerra? Colombia tiene unas posibilidades que tiene que tenerse un poco más de amor a sí misma, por lo que tiene y por lo que puede tener con poco esfuerzo. Tiene una economía injusta, pero vigorosa, a pesar de todo. Tiene pobreza, pero tiene mucha riqueza. Es un buen productor de comida, pelea en el campo internacional, a pesar del costo de la guerra de tener medio país convulsionado. No es comparable con Venezuela. Venezuela paga el azote del dios petróleo. ¿Y un mal gobierno o no? En los últimos 80 años, perdió los agricultores. Venezuela casi no tiene agricultores. Colombia tiene 12 millones de campesinos. Es más fácil hacer un ingeniero que un campesino. Y si no tienes campesinos verdaderos, a la larga, y no puedes importar la comida como pasa en Venezuela, te quedas con hambre. Pero para que no quede en el aire la cuestión, ¿usted cree que la crisis de Venezuela es solamente un tema de los precios internacionales del petróleo? No, creo que tiene una mezcla de crisis política y de crisis económica. ¿De responsabilidad del chavismo o no? De los que están hoy, seguramente. ¿Deben salir del no han poder? encontrado. En todo caso, no soy yo el que tiene que responder eso. ¿Su opinión? Mi opinión es que los problemas los tienen que solucionar las sociedades y no meterse de afuera. Porque en los últimos años he vivido permanentemente, se metieron en Libia, la deshicieron, se metieron en Afganistán, la deshicieron, se metieron en Irak, con regímenes que seguramente a uno no le gustaban, del punto de vista de la democracia representativa occidental, pero quedaron peor. Deshicieron a Yugoslavia. Entonces, ojo con la metida de afuera. Y mi país sufrió históricamente 2 intervenciones y es hija de las intervenciones. Y hemos aprendido, la guerra del Paraguay empezó en mi país y fue la masacre peor de la historia de América Latina. Por eso los venezolanos tienen que arreglar sus problemas. Entonces, ¿usted no ve, presidente Mujica, que Colombia pueda volverse Venezuela porque tenemos otro tipo de economía? Pero hay mucha gente que dice, si esto se instaura así, como está escrito en el papel, sujeto a una cantidad de interpretaciones, podría pasar que lleguen muy rápido las FARC al poder y no estén preparadas para entender un país que funciona con la economía que funciona y que quieran llegar a cambiarlo todo. ¿Usted le ve opción de poder a las FARC en 4 años o en 8 años? No se entiende, si las FARC no entienden lo que es Colombia, no llegan ni a una alcaldía.
porque tiene una fuerte economía de mercado que va a ser determinante. Y a eso no se le puede pasar por arriba porque uno quiera. Acá no es un problema de que me guste o no me guste. Son como mis canas, como mis arrugas. No me gustan, pero me las tengo que bancar. La economía de mercado inapelable que tiene Colombia, o la entiende la FARC o lo que fuera, y aprende a manejarse y convive con ella, o no tiene fuerza para sustituirla, porque en todo caso, si los venezolanos se equivocan, sobre todo en lo que se pueden equivocar, es confundir deseos con realidad posible. ¿Usted les ha dicho eso a las FARC? Yo le digo a todo el mundo eso, porque yo pertenezco a la escuela de los soñadores, pero también me tengo que despertar. Pero, ¿y le hacen caso o no? Las FARC. Yo no sé el resto del mundo. Los inspira, pero no sé si le hacen caso. Depende de ustedes, de los colombianos. No, las FARC. Las FARC no pueden hacer maravillas. Hacen maravillas, vivieron 50 años adentro del monte. Ahora te quiero ver la idea con la economía real, con el consumo de la gente, con el que quiere comprar moto, el que quiere comprar auto, el que quiere cambiar el celular, el que reclama aumento, etcétera. Todo eso. En el monte es simple, es trágico, pero es simple. En la vida real no tiene nada de simple, porque esas contradicciones aparecen. Y eso de llegar al poder, Claudia, es relativo. Llegar al gobierno es lidiar con una parte del poder, pero no equivale al poder. El poder es más complejo. Tenemos que transar con las transnacionales, negociar, en fin, no es sencillo. ¿Usted está satisfecho de que le haya tocado ese modelo, de no haber logrado lo que usted quería cuando era un muchacho guerrillero? No. Es una larga escalera infinita que se llama construir civilización. Avanzamos un par de escalones, retrocedemos algunos quedan definitivamente y otra vuelta volver a empezar. Esa es la marcha del hombre, siempre fue así. Solón llegó a Atenas y abolió la esclavitud por deuda. Después vino la democracia ateniense. Los que pelearon por las 8 horas los mataron a todos. 50 años después, en el mundo entero, se afirmaban las 8 horas. El progreso humano cuesta. Eso se llama construir civilización. Pero nunca llegamos a tocar el techo con la mano. Eso es imposible. Gracias, siempre es un placer oír sus reflexiones. Muy amable, presidente Mujica. Así terminamos, sigan con nosotros.